Cordial saludo. Es un honor poder estar una vez más aquí en estos espacios de podcast audiovisuales, pudiéndoles contar en voz directamente de quindianos y quindianas, o no necesariamente habiendo nacido en el departamento, pero que hayan dedicado su vida a trabajar por enaltecer nuestro territorio, cómo hemos venido tejiendo la quindianidad. Así pues, hoy tenemos una invitada muy especial, la profesora Emelia, una mujer que se ha venido tejiendo desde la gestión cultural, específicamente desde el mundo de las letras, y no solamente de la escritura, sino también el tejer hacia la capacidad de generar una nueva humanidad, una verdadera humanidad. Le damos la bienvenida, profesora Emelia, qué gusto estar con usted. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor y ante todo un compromiso que tengo con la humanidad. Trabajar la poesía, el ensayo y la narrativa con un único fin, el de formar seres integrales para una mejor humanidad, que ahora sí que lo necesitamos. Claro que sí. Profesora, pero empecemos. Usted viene haciendo este trabajo y ya tiene varios escritos, varios libros que ha publicado, algunos incluso que ha solventado con su propio pecunio. Cuéntenos un poco más cómo comenzó ese sentir por escribir y por plasmar, que además, como lo dice ese adagio chino, una de las cosas que debemos hacer antes de morir, una de ellas es escribir un libro. ¿Cuál fue ese primer libro? ¿Cómo lo hizo y por qué lo hizo? Bueno, yo escribí ese primer libro, Fortuna Personal, Calidad de Vida, porque yo pienso que la verdadera fortuna radica en el ser, no tanto en el tener. Y creo que la vida, como lo dice la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en su libro La Rueda de la Vida, todos nacemos con un destino y con una tarea que hay que descubrir. Yo descubrí a muy temprana edad, yo creo que desde niña, que iba a ser maestra, porque jugaba a ser maestra. Y luego cuando me presenté a la Universidad de Quindío a estudiar contaduría, me dijeron no, su puntaje no da para contaduría, su puntaje da para lenguas modernas. Me presenté a lenguas modernas y me fui enamorando locamente de la literatura. Me encantaba. Y luego hice mi especialización en la enseñanza de la literatura en la misma universidad. Y como cosa rara, llegó un profesor que estaba unos años antes y dijo, ¿quiénes quieren trabajar en el magisterio? Yo levanté la mano y al otro día nombrada como profesora del sector oficial. Trabajé 32 años en dos colegios, Jesús Hidárraga y luego en el colegio Santa Teresa de Jesús en Armenia. Y estando aún sin terminar mi carrera en la universidad, dijeron que se necesita una profesora en el colegio Las Belemitas. Y me presenté y allí fui 20 años y he tenido muchas alumnas en el sector de gobierno, En el sector público, así sector es. público. De hecho, hoy la profesora se puede preciar de tener mujeres que han estado liderando carteras, gabinetes en diferentes sectores, municipal, departamental e incluso también a nivel nacional. Y todas ellas tienen algo en común. Y es que no solamente aprendieron de usted la lengua, el castellano, el manejo de esa licenciatura, sino que además aprendieron la connotación de la humanidad, el humanismo. Cuéntenos un poco más cómo empieza usted a desarrollar, profesora Emelia, ese específico asunto de volver a nuestra capacidad ética, a nuestra capacidad moral y desde luego a generar una nueva conciencia como humanos. Bueno, la propuesta en los dos libros y en el libro que viene para el año entrante, Incrementa la fortuna personal, es trabajarnos en 7 campos. El primer campo es nuestro campo físico. Trabajar muy bien este vehículo que nos traslade, que nos permite ir por la tierra. El primer El territorio que primer, el poseemos. primer territorio que poseemos, nuestra primera fortuna, esta parte física. La segunda fortuna es nuestra mente, con 4 funciones muy importantes: la percepción, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Que vemos que la gente que se dedica a la adicción, pues
quiebra una importante función mental que es la voluntad. Una tercera riqueza es las emociones. Las emociones que están ubicadas en el sistema límbico, 4 positivas, 4 negativas, 4 positivas que tenemos que mirar muy bien y 4 negativas que tenemos que trabajar, porque de todas tenemos. Y todos las mismos. Todas las tenemos, sí, toda la gente tiene esas emociones. La primera, las emociones positivas, la alegría, el amor, la esperanza y la satisfacción, con todos los hermanitos gemelos que hay alrededor. Pero las negativas son la ira, el temor, la ansiedad y la tristeza. Hay que estar muy pendientes de nuestro sistema emocional. Por eso en este libro empiezo a trabajar la poesía estoica, porque soy una aficionada de la filosofía estoica, porque ella nos vuelve imperturbables, serenos. Pero ya vamos para allá. Bueno, ya vamos para allá. Cuarto. Bueno, el cuarto es lógicamente el espíritu. Esta materia sin una energía sería nada. Ese es el espíritu, independiente de lo religioso, que se ha combinado. Pero la parte espiritual es energía, es vida, es todo lo que mueve. Todas las culturas, incluso aquellas que no se han conocido entre ellas, reconocen que el ser humano está compuesto no solamente de materia, sino por un elemento metafísico, energético más profundo. Exactamente. ¿El quinto cuál sería? El quinto es la parte intelectual. Hay gente que dice, no, yo no leo porque yo no soy profesional, pero todos deberíamos de leer, todos, tener esa disciplina. El sexto es la parte social. En primer lugar, las relaciones con uno mismo. En segundo término, con el otro. Y en tercer lugar, con los otros. Las relaciones intra, inter y transpersonales. Y por último, los ambientes. Nosotros tenemos que rodearnos de ambientes sanos, sin violencia, los ambientes ricos en luz, en orden, todo lo... Y entonces mi propuesta es trabajar esos 7 campos en el ser humano, porque hay profesionales que cuando los abordamos, no hay miseria, no hay riqueza. No se han trabajado. Y desde luego puede que tengan muy bien desarrollada la parte intelectual, pero no necesariamente la parte emocional, y así viceversa uno va encontrando esos elementos. Maestra, acaba usted de tocar un elemento muy importante, el estoicismo, que además ha ido cogiendo fuerza en los últimos años, exactamente. Y ahí tenemos que rememorar a Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, entre otros. Epicteto, claramente. Maestra, es conocido, los estoicos, quienes nos gusta el estoicismo, desde luego tenemos una serie de prácticas estoicas muy valiosas, pero además de llevar esas prácticas, poderlas plasmar en un contenido literario como lo es la poesía, desde luego requiere un andamiaje, pues primero conceptual, intelectual, pero además creativo, maravilloso. ¿Cómo empezó usted a hacer poesía estoica y cómo ha sido el recorrido? ¿Qué nos puede contar de esa experiencia? Bueno, en este libro empiezo a trabajar la poesía estoica y aquí en este viene un capítulo que se llama, los 4 poemas se llaman Ataraxia, Imperturbabilidad, Ecuanimidad y Serenidad. Porque las personas que realmente encantan y que son magia son las personas que controlan sus emociones. En medio de la ira dan una respuesta asertiva. Nunca en una tonalidad fuerte, sino en una tonalidad muy, muy bien hecha, como una sinfonía que ponía al otro en evidencia. Mire el otro agresor cómo quedó y el otro quedó como una persona sabia. Entonces, en este libro yo empiezo a escribir poesía estoica, pero ya en el próximo libro que se llama Sinfonía de Alas, traigo 2 capítulos. Uno se llama Poesía Libertaria y el otro Poesía Liberadora. Y la poesía liberadora son las que he tomado con base en los estoicos. Maravilloso. Ahora yo quisiera que nos contara un poco más de cómo ha sido la experiencia docente en esa parte de construir seres humanos con una visión
Desde luego que algunos serán profesionales, técnicos, tecnólogos, algunos otros no necesariamente habrán hecho carreras profesionales, pero ¿cómo ha sido el construir seres humanos y humanidades desde la enseñanza en bachillerato, tanto en el colegio público como en el colegio privado en el Quindío? Bueno, yo tuve el privilegio de trabajar dos sectores. Un sector de muy escasos recursos económicos y otro con un sector de niñas supremamente acomodadas. Y vi que en el sector privado trabajan más la parte humanística, la parte oficial, no. Y digo aquí, y en cualquier escenario donde he sido invitada, la educación falló. Y ese es el producto de lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. La educación falló porque no cumplió las dos vertientes. Una vertiente en la ciencia y el conocimiento, que pulula por todos lados. Pero la parte de formación humanística quedó en cero. No se forman, donde la ética le daban a un profesor para rellenarle el horario, pero no con desde ese pensum, no lo traen para trabajar la urbanidad, la decencia, la cultura, la respuesta asertiva, no lo hay. Y esa es mi propuesta ahora, y he hablado con secretarios de educación para yo trabajar con los profesores y no prestan atención. Bueno, desde luego hay unos temas de carácter estructural y sistémico que esperamos en el corto, mediano, largo plazo podamos ir solucionando como municipio, departamento, país, pero era muy importante poder tener la mirada de la profesora Emelia, una mujer que, como lo dijimos al principio, se ha venido tejiendo desde la pedagogía, desde la docencia, pero también desde la creatividad. Y es que poesía no es solamente escribir de manera hermosa y metafórica. Poesía viene de una palabra bellísima que es poiesis, que quiere decir creación. Poesía es crear, crear realidades alternas, crear realidades disímiles, crear situaciones que solo existen en principio en la cabeza, pero ponen a los otros a pensar. Y de esa manera queríamos darle a la profesora Emelia, primero el agradecimiento de haber estado hoy con nosotros en este valioso espacio. Antes a ustedes, mil gracias. Y quería preguntarle antes de irnos, profesora, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros estudiantes de diferente índole, bachillerato, universitarios, posgrado, en cuanto a la creación? Y dos, ¿qué recomendación nos das al sector público para seguir tejiendo la identidad cultural quindiana? Bueno, yo pienso que en el ser humano personal hay que trabajar muchísimo, muchísimo el sentido de pertenencia, la dignidad. Una persona que trabaja su dignidad es una persona que no tambalea, es firme. Por eso es muy importante, Felipe, y lo pongo a disposición, poemas que trabajan lo que es la autoeficacia, el autorrefuerzo, el autoconcepto, el autoconocimiento y todo esto que conlleva a la persona a trabajarse y a no, no es que yo ya no, ¿para qué no voy a trabajar? No, eso es un trabajo de comienzo a fin. Y en cuanto a la identidad regional, quindiana, a mí me parece que es muy importante hacerlo ahora porque ha venido gente de muchos lugares y se ha perdido un poquito la identidad cuando uno de los rasgos distintivos de esta región era esa solidaridad, ese amor, esa llegada. Nadie era extraño para nadie y ahora nos sentimos extraños. Entonces pienso que hay que reforzarla con muchas actividades de tipo cultural y humanístico. Y con mucho gusto me presto para eso. Gracias, profesora. Con seguridad la vamos a tener desarrollando esos espacios de talleres literarios en torno a la construcción de nuevas realidades del departamento del Quindío. Por Gracias. maestras como Emelia, seguiremos diciendo una vez más que en el Quindío sí hay cultura. Sí, hay cultura.